Lo que sí es constante, aparte de las variables que pueden haber, lo que sí es constante en estos momentos es que van a seguir muriendo niños. El saludo de Hezbollah es igual que el saludo nazi. Una máquina, así. Y eso es todo en este país y en todas partes. Dinero, capital, poder, control. Así que tenemos que trabajar a la par con el gobierno. No podemos, o sea, el gobierno no se puede meter en tu casa a crearte un plan. No utilices nada más esto para ver mierdas en Molusco TV. Top Secret, Andrew Álvarez, Molusco TV, gracias por estar con nosotros. Voy con los titulares y lo que vamos a estar hablando hoy en este episodio con Andrew Álvarez. Israel dice que ha pasado por diferentes fases, fase 2 y 3. ¿De qué se tratan esas fases? Hablamos y profundizamos con Andrew Álvarez. Militares de Arabia Saudita en alerta máxima. Tienen los cañones directos para Israel. Pendientes a toda la información que nos tiene Andrew Álvarez hoy acá en Top Secret, Molusco TV. ¿Dónde está Estados Unidos en todo esto? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es la que hay? Pendiente, hoy tenemos todos los detalles. Algo que realmente yo que soy un consumidor, bueno, ustedes saben, yo siempre estoy jangueando a través de las redes sociales, poniendo información con todo mi equipo de trabajo, y estas imágenes son terribles, o sea, imágenes de niños heridos y videos corriendo en internet son reales, son falsas. Andrew Álvarez hoy profundiza un poco también en cuanto a ese tema terrible, y obviamente el huracán Otis, que es un huracán que básicamente era tormenta y en menos de horas se convirtió en huracán en el área de Acapulco. Básicamente nuestros hermanos de México, específicamente Acapulco, eso que hoy destrozado, desaparecido, se estaban preparando para una tormenta y lo que recibieron fue un poderoso huracán que básicamente despeinó aquello allí de una manera bien, bien terrible. Las imágenes son devastadoras y uno, lo que como puertorriqueños, los que viven en la isla, nos transportamos rápido lo que estuvimos viviendo en el 2017 con el huracán María, que entró a Puerto Rico. Venía como categoría número 5, entró como categoría número 4, pero fue igual de demoledor, fue devastador, y que todavía es la hora que nosotros en la isla estamos viviendo reconstrucción. Todavía hay gente que no tiene su techo, sus casas. Bueno, un desastre. Hablamos y profundizamos con Andrew Álvarez, Molusco TV. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita y ahí está la caja de comentarios. Siempre es bueno que tires temas que quisieras que Andrew Álvarez hable conmigo aquí en Top Secret. Andrew, ¿cómo tú estás? Muy bien, Molusco. Saludo a mis amigos y amigas acá en tu canal de YouTube. Muchos temas y la consecución de todas las situaciones que están sucediendo en el mundo, pues aquí más o menos las barajeamos, ¿verdad? Tratamos de ver qué podemos dilucidar, si algo de esta catástrofe global, porque hay un caos en el mundo y de eso no me cabe duda. Uno simplemente, te lo he dicho muchas veces, uno simplemente corre la vista por el panorama mundial y ve una cosa acá, una cosa allá, y uno se pregunta, caramba, realmente, ¿cuál es la finalidad de todo esto? ¿Qué vamos a tener al final de esto, si es que tiene final, ¿no? Esta cadena de eventos terribles que estamos viviendo aquí en nuestro mundo. Pero de eso se trata, señores y señoras. Se trata de tratar de superar estas situaciones, estas pruebas de lo que algunos llaman este planeta prisión y otros dicen que es un planeta escuela. Vamos a ver qué aprendemos de todo esto. Israel versus Gaza está fuera de control. Quiero que me explique un poco de qué se trata, y cuando Israel habla a la prensa y habla y dice que ya la fase 2 y 3 básicamente ha pasado. ¿De qué habla? O sea, ¿qué son estas fases? Bueno, este panorama, como tú has dicho, ¿no? Es complicado, es complejo. La ofensiva que lleva las fuerzas de defensa israelíes, ¿no? El FDI, no se entiende exactamente, ¿no? Los analistas militares han tratado de entender cómo es que va a llevar a cabo su operación militar terrestre y cómo van a invadir, si es que van a invadir completamente a Gaza. La primera parte de esto que ya pasó era el bombardeo continuo. Digo, pasó y no pasó. Vamos a aclararlo. La primera parte era bombardeo aéreo, bombardeo naval y bombardeo terrestre, es decir, artillería, misiles, aviones, barcos disparando contra la Franja de Gaza, específicamente en el área norte y área central de Gaza. Esa primera etapa ya pasó, según ha dicho Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelita. La segunda fase, pues nuevamente, bombardeos aéreos 24/7, bombardeos disparos desde el mar Mediterráneo, los barcos israelitas, disparos de artillería pesada desde territorio israelí, misiles, contra, nuevamente, el área norte y el área central de Gaza. Y, esporádicamente, zonas del sur de Gaza, donde se está moviendo la mayor parte de los refugiados. La tercera etapa, aunque ya en la segunda había comenzado, es tropas
a pie, me explico, ¿no? Las botas de los infanteros y las unidades especiales israelíes para localizar, para destruir específicamente focos de resistencia y sobre todo los túneles que tantas veces hemos hablado acá con Molusco, bunkers que estén allí o fortines que estén resistiendo, que estén armados, emplazamientos de misiles, etcétera. Todo lo relacionado con las Fuerzas Armadas de Hamas. Ahora bien, en ese segundo periodo que entraron ya tropas de operaciones especiales dentro de Gaza, no ha sido más que la extensión de esta tercera parte que es la que está en estos momentos. No ha habido una invasión grande de Gaza. Hay tanques, hay unidades de infantería, como he dicho, hay fuerzas especiales, todos estos están en diferentes focos de combate al norte de Gaza. Aquí el problema, lógicamente, es que todavía queda gente en aquel lugar, hay gente que no ha querido abandonar lo que quedó de sus casas o los sitios donde están. El otro gran problema son los 2 hospitales que hay en esa zona, ¿no? Estos hospitales son grandes y en estos hospitales no solamente tienes a los heridos y a los enfermos, tienes más de 117,000 personas que se han refugiado en uno y en el otro, ¿no? Y esta situación, pues lo que trae precisamente es que se ha tratado de alguna forma o manera que esta gente se desplace hacia el sur. Los mismos israelitas han estado comunicándole a la población de Palestina que abandonen los hospitales porque los vamos a bombardear. Y la razón de bombardear los hospitales, usted se pregunta, ¿cuál es? Si hay lo que hay es gente herida, gente enferma, gente con miedo, refugiada. Bueno, porque según la inteligencia del Mossad, según la información que tiene el alto mando israelita, debajo de estos hospitales es que están los centros de comando de Hamas, que utilizan como escudo estos hospitales, y la única forma de descabezar, de destruir a Hamas militarmente es destruyendo sus headquarters, ¿no? sus centros de control, sus cuarteles generales, y están allí. Y no hay forma de hacerlo si no se vuelan los hospitales hasta el cimiento más abajo. Y esto definitivamente pues trae una crisis humanitaria donde uno ve toda esta gente sufriendo, uno ve gente sin hogar, uno ve gente muriendo, uno ve gente enferma, uno ve gente herida y uno se pregunta dónde está la caridad, dónde es que está el amor por el prójimo y todo eso que se perdió, que en la guerra nunca aparece. Y luego, obviamente, Israel siempre contesta, fuimos atacados primero, nos mataron 1,400 personas acá, sin aviso alguno, y estamos respondiendo con un castigo colectivo sobre la Franja de Gaza. Difícil la situación, y se complica. Pero los números, o sea, el más reciente anuncio en la fase 3 había acabado con 8,525 personas, incluyendo 3,542 niños. La mayoría son niños. Y 2,187 mujeres. Esto es inhumano. O sea, la realidad es que tú tienes toda la razón. Ellos atacaron primero, pero... Digo, eso dicen ellos. Claro. Y obviamente es lo que todos vimos en algún momento. Pero no sabemos si realmente ellos se autoatacaron. Porque muchas veces... No. Eso fue una teoría de conspiración de esas y mucho cerebro. No. Te lo voy a decir honestamente. Inclusive los países... Me estás diciendo que no tengo cerebro. No, a ti. Qué barbarie. No, simplemente, obviamente... La teoría la pongo al medio para que tú me digas. Pero tú la teoría no fue teoría mía. Pues, yo la escuché, obviamente. Te lo estoy repitiendo a ti para que obviamente le mande fuego al sin cerebro que como dice el creó dicho, esa maldita dice el dicho, que le toque el sayo que se lo ponga. Pero no te sientas aludido. No, ya estoy acostumbrado. Tranquilo. Bueno, oye, vamos por partes nuevamente. En ese tipo de situaciones, ¿verdad? Donde tantas cosas y desinformación se publican en las redes sociales y donde hay obviamente grupos especializados en esto, lo sabemos, ¿no? Hay grupos que están dedicados obviamente a contaminar la información, a desviar la información, a desinformar a la gente. Y hay desde cadenas de noticias que tienen esa misión, como muchísima gente, desde los llamados periodistas independientes que usted cree que son muy justos y realmente muchos están bien comprados, para que lo sepa. Aquí la realidad es que simple y llanamente hay un tiroteo de guerra informática, como ocurre con la guerra de Rusia y Ucrania. O sea, guerra informática. Los niños mueren, los números son oficiales, sí. 3,000 y pico de niños han muerto en esto, wow. Y eso es terrible. Esto yo no creo que sea falta de humanidad. Lamentablemente esa es la humanidad. O sea, la humanidad es la que es cruel. La humanidad es la que mata, la humanidad es la que crea armas. Y como digo la humanidad, pues represento a todos estos líderes y estos ejércitos que nosotros componemos de alguna forma u otra o los apoyamos de alguna forma u otra, créalo de verdad. Desde los gastos, las cosas que compramos, que va el dinero al bloque militar industrial de diferentes países, diferentes potencias que quieren tener hegemonía o control sobre el mundo. Si no lo vemos, si no entendemos cómo se juega el juego, si no vemos cómo las piezas se conectan, pues estamos locos y sin idea, creyendo cualquier teoría de conspiración que cualquier individuo, persona, lo que sea, tira por ahí.
Ahora, de nuevo, ya claro, si hubiese sido un autogolpe israelita, ya lo hubieran denunciado todos los países árabes. Y eso se hubiera planteado en las Naciones Unidas. Claro. No, que Estados Unidos controla las Naciones Unidas. Pues usted hace tiempo que no lee o ve lo que pasa en las Naciones Unidas, porque Estados Unidos ya no controla las Naciones Unidas. ¿Okay? Ahí hay un comité de seguridad, 5+1, que Estados Unidos puede vetar una cosa, pero lo que propone Estados Unidos lo vetan 2 o 3 que no están a favor de él allí. Así que hay un juego trancado, ¿no? Como sería en dominó, se trancó la cosa. ¿A qué nos preocupa en estos momentos, honestamente? Todo esto que está pasando es lo de estos hospitales, Al-Shifa y Al-Quds, ¿no? Estos 2 hospitales, porque son blancos militares en estos momentos. Y si hemos visto muerte hasta ahora, y hemos visto injusticias, tanto de un lado como del otro, sepa, de un lado como del otro, porque Hamas ha dicho que alegadamente los bombardeos que ha llevado Israel han muerto más de 50 de estos prisioneros, y también había hablado anteriormente que hasta 70, así que uno tiene ahí como 120 si los quiere sumar, y alegadamente hay como 200 y pico todavía allí. Incluso ayer hubo una operación especial israelita donde rescataron a una mujer que había sido secuestrada, a una soldado israelí que había sido secuestrada por Hamas. Las fuerzas especiales entraron, mataron obviamente a los milicianos de Hamas y la sacaron obviamente de la prisión donde la tenían, bajo tierra. O sea, están pasando muchísimas cosas. Esto entra por cuentagota. Todos los días las noticias van a cambiar. Lo que yo diga hoy, si usted ve esto mañana o pasado, probablemente pues ya pasó, ahora están en otra fase, hay otra etapa, hay otra situación. Lo que sí es constante, aparte de las variables que puedan haber, lo que sí es constante en estos momentos es que van a seguir muriendo niños, van a seguir muriendo mujeres, van a seguir muriendo viejos. Y si se bombardean estos hospitales, como está en el programa, ¿no?, de la operación militar, que ya sería ya en la 4ª etapa, definitivamente vamos a ver cientos de miles de muertos. Únicamente hay 117,000 refugiados, sin contar los heridos, los enfermos, el personal médico, personal de ayuda, enfermera, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuándo esto acaba, Andrew Álvarez? O sea, obviamente es una pregunta que nadie tiene la respuesta, pero lo que te quiero... Siempre la información es que... de todos los analistas, y lo dije en el podcast pasado, claro, y lo repito en esto, porque sigo viendo los mismos analistas diciendo no se ve el fin. No hay en estos momentos fecha para acabar esto. Mira, vamos a ver cómo puedo explicar esto en centavos, ¿no? Como dicen en Puerto Rico, en chavitos prietos. Arroz de habichuela. ¿Cómo podemos llegar a un acuerdo aquí? Bueno, hay varias etapas para poder llegar a la paz, que son negociaciones. La primera es un alto al fuego. Ninguno de los 2 lados quiere un alto al fuego, lo entendió, ninguno. Así que el alto al fuego, olvídate. Pero para poder tener una tregua, tú necesitas un alto al fuego. La primera etapa es alto al fuego, la segunda es la tregua, la tercera es el armisticio y el 4º el tratado de paz. Hay que pasar por todo eso y no queremos empezar ni siquiera con el alto al fuego. Luego, tienes países, inclusive las Naciones Unidas, puedes señalar a Estados Unidos en sus momentos, que se ha negado a un cese al fuego por ayuda humanitaria. Es decir, vamos a parar en lo que se ayuda a la gente. E incluso algunos asesores militares le han aconsejado al gobierno israelí y a sus fuerzas armadas, paren por un mes. Y ellos dicen, si paramos por un mes van a movilizar esto, van a poner a cambiar los blancos que tenemos ya identificados, se van a infiltrar en otras zonas, etcétera, etcétera. Pero aquí hay mucha contradicción, oiga, mi amigo y mi amiga, muchas contradicciones. Porque por un lado se quiere limpiar la franja de Gaza, pero ¿dónde se quiere meter la gente que vive en Gaza? Por otro lado, no hay plan después de esta guerra, Molusco, no hay plan. Después que Israel va a demoler completamente, como hizo Rusia, no voy a hablar de Ucrania, en Siria. Pues Rusia cogió ciudades completas en Siria. Busque y me dice si eso no es así. Como Alepo y otras más, y las desintegró prácticamente, las bombardeó día y noche hasta que no quedó nada. Dios. Nada. Los rusos en Siria, ¿ok? Apoyando disque al gobierno de Assad en Siria. Así que aquí nadie puede hablar con la moral, que yo tengo razón, que yo estoy a favor de esto, porque por otro lado, y te lo añado a la discusión de ahora, tú tienes, por ejemplo, los discursos las pasadas semanas del presidente, por ejemplo, Erdogan, el presidente de Turquía. Los israelitas son unos criminales. Están matando y bombardeando a esa gente en Gaza, a los palestinos. Nos oponemos a ese crimen de guerra, eso es antihumano, etcétera, etcétera. Pero entonces cuando le preguntan a ellos, oye, ¿usted no hace lo mismo con los kurdos? Los bombardea, los ametralla, vuela a las aldeas. O sea, aquí todo el mundo se canta lo que no es. Esto es un mundo de mentiras. Apréndalo.
Esto no es uno rojo, uno azul, uno negro, uno blanco. No, el gris donde estamos todos no nos deja ver realmente la realidad que todo el mundo vive. Y por eso te traigo nuevamente, definitivamente, estas operaciones lo que quieren obviamente es devastar la franja de Gaza, que es lo que quiere el gobierno israelita realmente. Y luego la pregunta es, ¿qué plan hay después? Como por ejemplo cuando Estados Unidos entró a Irak, que bombardeó a Irak, destruyó las fuentes de energía eléctrica, las tuberías de agua, los acueductos, todo lo destruyó, acabó con el gobierno, sacó al partido y eliminó todo lo que había de gobernanza, de civiles y todo lo que había. Y después lo que tenía era un caos en Irak. Entonces, pues ese caos donde había millones de personas desempleadas, incluyendo militares, policías sin trabajo, empleados públicos, pues ahí surgió la resistencia en Irak, que nos costó miles de soldados en la ocupación. Ahora, ¿qué va a pasar de Gaza? De nuevo le pregunto yo a ustedes, porque yo no lo sé, nadie lo sabe. ¿Qué plan hay después que acaben con esto y no quede piedra sobre piedra? Bueno, lo que algunos suponen, planteando que es tal vez el plan secreto de los israelitas, es echarlos para Egipto y para Jordania. Y ya Jordania y Egipto lo han dicho y lo vuelvo a mencionar por enésima vez por aquí, que lo dije anteriormente contigo, no quieren refugiados allí. Punto. Que esto podría llevar a otra guerra, a iniciar una guerra regional más grande. O sea que aquí, mientras uno ya ve esa gente aquí en Puerto Rico, no, aquí no va a pasar más nada. Uno dice, ven acá, esos que se están metiendo al cuerpo porque están tontos y sin idea. Usted oye analistas o comentaristas, no, que esto pues va a estar encapsulado. Aquí no hay nada encapsulado. Según siga muriendo gente en Gaza, sepa bien, mi amigo y mi amiga, obviamente no va a haber control sobre el grupo paramilitar Hezbollah en el Líbano, allá en Beirut. ¿Por qué? Porque aunque Irán lo influye y ellos influyen a Hamas y ellos son aliados y tienen la misma propuesta, destruir totalmente y desaparecer al Estado de Israel. Es decir, ellos no van a negociar, quieren destruirlo todo. Y esa es la verdad. Verifique la información. Pues, ¿qué pasa? Ese grupo en algún momento, ya mismo en algún momento, va obviamente a entrar directamente en combate. Ha estado disparando cohetitos, uno que otro mortero, le han devolvido para atrás. De hecho, lo que le han devuelto para atrás les ha hecho más daño a ellos que lo que ellos han hecho en Israel. Pero en algún momento, esa milicia, que es básicamente 4 o 5 veces más grande que Hamas, va a entrar. Va a entrar. Está hablando de la milicia de Israel, ¿no? No, la milicia de Hezbollah en el Líbano. Que es más la grande. milicia chiita es más grande que Hamas. Bueno, el ejército de Israel es más grande que esos dos juntos, obviamente. Claro. Mucho más. Pero si entra, pues mira, ya se expandió. Se expandió obviamente la guerra. En estos momentos, por ejemplo, de Yemen están disparando misiles hacia Israel. Hay barcos de Estados Unidos que están no solo en el Mediterráneo, sino en el mar, por ejemplo, en el Golfo Pérsico, que han estado interceptando esos misiles. Pero en este problema empezaron a mover estos misiles a territorio de Arabia Saudita. Y Arabia Saudita y Yemen tienen por el momento un alto al fuego. No tienen un tratado de paz y ambos viven en la misma península arábica. Pero Arabia Saudita no tiene una alerta máxima. Pero es con Yemen, no es con Israel. Claro, pero me dicen que están ready para meterle mano a Israel. No. No es así. Eso era la idea que alguien había tirado por ahí, pero la realidad es que en estos momentos... O sea, tiré otra idea de conspiración errónea. Qué bárbaro estoy hoy. ¡Qué barbaridad! Qué bueno que tengo a Andrew, que obviamente me pone rápido en contexto y ¡wow! Estoy lleno de desinformación el día de hoy, pero no le enseñaré. Óyeme, acaba de reunirse precisamente, ¿no?, el asesor de seguridad, por ejemplo, de Casablanca, con el príncipe Salmán, que es obviamente el príncipe heredero, que es el que manda allí en estos momentos, el príncipe Salmán, en Arabia Saudita, allá en Riyadh. ¿Y qué pasa? Pues bueno, se reunieron allí precisamente para darle el apoyo militar que Estados Unidos le quiere garantizar a Arabia Saudita. Me explico. Estados Unidos ha trabajado en el Oriente Medio dando garantías militares. Si a ti te atacan, yo me meto, te defiendo, mando tropas, tranquilo, que te voy a defender. Y así fue como peleó la primera guerra del Golfo, la segunda, con Kuwait, Arabia Saudita, todo, apoyándolo. En estos momentos lo que acaba de hacer Estados Unidos es reunirse de nuevo con el gobierno de Arabia Saudita y decirles, tienen nuestro apoyo militar y completo. Si Irán trata de seguir haciendo lo que está haciendo. Irán alegadamente, hace unos meses atrás, dice que firmó unos acuerdos de colaboración y de no agresión entre Irán y Arabia Saudita, que son tan enemigos como Irán e Israel. ¿Ok? Porque luchan por el poder del Islam en el Oriente Medio. Sunitas, que son los saudíes, y chiitas, que son obviamente los iraníes, los persas. Y los persas y los árabes, por milenios han sido enemigos. ¿Ok? O sea, que ahora no vamos a casar, no hablan la misma lengua. Inclusive,
tienen diferentes interpretaciones del Corán, así que hay un sinnúmero de diferencias grandes. Todo basado en la religión y religión, en las creencias. Claro, y sobre todo detrás de todo ese enchape de oro que usted ve, que es un enchape de oro, el poder. El poder, papá. Detrás está el poder, pero obviamente metes la religión, metes tus creencias, la justificación grande, ¿no? Este es mi Dios, estas son las creencias, esto es lo que es. Pero obviamente el poder está aquí. Claro. O sea, lo arropas, pero este es el fin, el fucking poder. Claro, entonces pues la reunión que, por ejemplo, con John Kirby, que representó a Casablanca, con el príncipe Salman, es precisamente esa. ¿Por qué? Porque los grupos hutíes, que son los que están en Yemen, que son los que son enemigos de los saudíes. Yemen, mira, tú vas a la península arábica, en la parte sur, allí tienes el Yemen. Entonces esto es Arabia Saudita. Estos obviamente estaban antes sometidos por los saudíes y anteriormente por los turcos. Pero bueno, voy a la guerra, no voy a llegar a la Primera Guerra Mundial ni más atrás. Lógicamente lo que quiero es que la gente tenga un entendimiento, los que no saben sobre la situación geopolítica de la región. ¿Y qué ocurre? Pues mira, estuvieron en una guerra civil por varios años, murieron cientos de miles de personas allí. Los saudíes apoyaban al gobierno que había en Yemen, mientras que los iraníes apoyaban a los hutíes. ¿Y qué hicieron los hutíes? Pues mira, fácil. Se metieron en estos días a Arabia Saudita y empezaron a disparar desde Arabia Saudita a Israel. No es de Yemen, de Arabia Saudita. Cuando los militares saudíes los descubren, asesinan y matan a los militares saudíes de Arabia. Y ahí es donde empieza esto a ponerse de nuevo, como diría yo, como hormiga brava, roja, como hormiga brava. Porque obviamente lo que le demuestra el gobierno de Arabia Saudita y su capital Riad es que los hutíes pueden disparar desde Yemen y destruir la ciudad. Y necesitan cómo protegerla. Esos son sus enemigos. Así que esto es tan complejo, estas jugadas que se están dando allí, ¿no? Este ajedrez militar, que no hay duda de que el que pueda darle mejores garantías a otro país puede evitar que ese país se introduzca en una guerra como tercero, o de que ese país pues, pueda quitar el apoyo que puede existir. Y me explico. ¿Qué quiero decir con eso? Pues bueno, la jeringosa que te dije ahora, simplemente que si esta guerra se expande, nos vamos a ver afectados aquí con el corte de petróleo y de gas natural. Y vamos a tener nuevamente problemas. Algo que mencionamos en el primer programa de esta serie que estamos hablando del conflicto Oriente Medio. Y si se expande, obviamente van a subir los costos, van a bajar unos valores específicamente en las bolsas. Se va a colapsar de manera terrible la economía energética en el mundo, no solo en Estados Unidos. Esto es bien importante. O sea, lo que está pasando en Ucrania y Rusia afectó algo obviamente por las sanciones de petróleo contra Rusia, pero no paró el mundo. No para el mundo. No tiene cómo parar el mundo, ni siquiera con los granos de comida. Pero lo que pasa ahora mismo en el Oriente Medio sí paraliza el mundo. Tenemos un grave problema. Una situación terrible, hermano. 2 guerras en las manos que hay que ver cómo se pueden solucionar. Y ninguna de las dos, a estos momentos que yo le hablo a usted y estoy contigo, a estos momentos no hay solución ni hay propuestas para terminar ninguna de las 2 guerras. Increíble. Saludos a la gente de TikTok. Estamos live en TikTok ahora mismo. Los que están viéndonos en YouTube, siempre los invito a que me sigan en mi cuenta de TikTok. Yo soy Molusco. Así como me encuentras en Instagram, yo soy Molusco. También en mi TikTok estamos haciendo un live. Siempre estamos haciendo live desde los estudios de acá de Molusco TV para que la gente pues, tenga un preview de lo que vamos a estar hablando hoy en Top Secrets con Andrew Álvarez, que obviamente el conflicto entre Oriente Medio y que es impactante, como dices, que una guerra entre Ucrania y Rusia no detiene el mundo, pero obviamente está así. Las razones principales. Me ha hablado de gas natural, pero ¿qué otras razones por las cuales detiene el mundo esta guerra versus la otra? Bueno, Rusia ha amenazado en algún momento, ¿verdad?, directa o indirectamente con usar armas nucleares tácticas. ¿Ok? Israel las tiene también. Israel las iba a utilizar, por ejemplo, en la guerra de 1973, la de Yom Kippur. Israel activó 13 de sus armas nucleares para utilizarlas, y eso es histórico. Me está, ¿verdad?, a veces raro que la gente no conozca esos ángulos oscuros de la historia, por ahí está. La que era su primer ministro, Golda Meir, dio la autorización para montar 13 bombas nucleares en los aviones de combate. De hecho, los aviones Phantom que tenían aquel entonces fabricación estadounidense, para regarlos por todos los países que estaban atacándolo. Es decir, volar el Cairo, ir a Jordania y volar la capital, ir a Siria y volar Damasco, volarlos a todos. Y si no es por la intervención de Henry Kissinger en aquel año, en 1973, que ya cumplió 100 años, Mr. Kissinger, que algunos le dicen el jefe Illuminati para algunos dentro de las teorías de conspiración, la realidad es que hubiéramos estado ya en el infierno nuclear. En aquel momento histórico, y lo pego con este momento, allá en el 73, los soviéticos
estaban por entrar en la guerra contra Israel. Y Estados Unidos le dijo al embajador soviético en Washington, nosotros vamos a entrar también. Y fue el momento donde se usó la palabra clave. Y la palabra clave era la destrucción del tercer templo. En Israel se han destruido los 2 templos de Salomón. El primero y el segundo, que fue el último, que lo destruyeron los romanos. No hay un tercer templo actualmente. Pero la clave de ellos para usar sus armas nucleares, la destrucción del tercer templo llegó. Uy. Ellos tienen esa capacidad y si tuvieran que enfrentar un peligro mayor, como pasó en el 1973, la usarían. Aparte, nuevamente, te vuelvo a indicar, la mayor parte de la producción de energía del mundo, esos son territorios energéticos, está allí en Oriente Medio. Y hay otros jugadores en esto, como Turquía y otros más, que nadie sabe dónde están realmente jugando, que son tus aliados, pero no lo son. O sea, en el mundo no hay nada peor que un mal amigo. Y en este sentido, un mal aliado es terrible, como es el caso de Turquía, que está a favor de todos los que están en contra de la OTAN. Pero es de la OTAN. Dígame si es o no es así. No le pone sanciones a Putin, no condena a Putin por su guerra en Ucrania, dice que Hamas no es un grupo terrorista, apoya a Hamas, condena a Israel y tiene posturas obviamente contradictorias con lo que se refiere que es la política de la OTAN y de los países que la componen. Sí, pero son grises, están como... Pero pertenecen a la OTAN, son aliados militares, que tú no sabes si se peina o se hace rolo. Y eso va a traer en algún momento, sépalo usted, en algún momento, en el momento adecuado, que algunos de estos servicios de inteligencia que se dedican a hacer complots y de eliminar, obviamente, figuras problemáticas, hagan su trabajo, que es algo que mucha gente se pregunta, ¿por qué no han eliminado a Erdogan hasta este momento? Pues bueno, la respuesta podría ser, tal vez no tenemos el sustituto adecuado, que sea pro-occidente. Por eso no lo hemos eliminado. Tan pronto hay el sustituto adecuado allá adentro. Estoy seguro, sea la CIA, sea el Mossad, sea el M16, el MI6 o el que sea, lo va a eliminar. O quién sabe quién más, otro tercero. Esto es complicado y no se va a solucionar de aquí a mañana. Y recuerden algo, todos estos conflictos que usted está viendo ahora no empezaron ahora con Joe Biden. ¿Quién le dijo eso, boludo? Claro que no. Todos estos conflictos vienen de años planificándose. O sea, yo le he dicho aquí otras veces, estas operaciones a grandes escalas se planifican. Y lo que han dicho los analistas militares y de inteligencia sobre la cuestión del octubre 7, el ataque de Hamas, es que la pedantería, la soberbia de los políticos y del sistema militar de inteligencia israelita fue lo que los hizo pecar y los hizo vulnerables a este ataque. Para empezar, el gobierno más derechista que ha tenido en su historia Israel fue el gobierno que menos caso le hizo a lo que le dijo Jordania, la inteligencia de Jordania, que es muy buena, a lo que le dijo la inteligencia, obviamente, egipcia, y sobre todo a lo que uno de los generales de inteligencia y otro a cargo de lo militar en Israel desde el mes de julio querían reunirse con Netanyahu para decirle, mira, se están preparando para algo allá abajo. Y ni siquiera los recibió, porque estaba muy involucrado en las revueltas sociales y en sus propuestas políticas y en eliminar o neutralizar, por ejemplo, a la Corte Suprema de Israel. Estaba tan metido en la politiquería que obviamente no le hizo caso a ninguno de los consejeros ni a la información que venía de inteligencia sobre aquello. Y bajaron la guardia y les dieron bien duro. Y aquí estamos en esta guerra. O sea, una serie de errores que se concatenan, errores que se conectan, situaciones que surgen. Y la planificación inteligente de una operación como esta, bien orquestada por Hamas, Hezbollah, Irán y quién sabe quién más. Las imágenes de los niños heridos, niños muertos, corriendo todo el tiempo en internet, para mí es de lo más devastador que yo he visto en mi vida, ¿no? Entiéndase que los temas de niños para mí, pues, obviamente para muchas personas que están viendo este contenido, pues, es duro. Porque aquí hay un montón de personas que independientemente de que tengan sus posturas políticas, lo que creen, su religión, aquí hay muchos inocentes que no están ni con uno ni con el otro, que simplemente su única postura es vivir tranquilo y en paz. Entonces de repente tú tienes estas imágenes devastadoras y tampoco uno sabe si estos videos son ciertos o no. Andrew, tú eres un fiel crítico de la desinformación de YouTube, de TikTok, y que hay que tocar todo con pinza. ¿Estos videos son ciertos? ¿Estos videos bajo qué fin se suben? A mí, una de las cosas que a veces yo no entiendo, a mí, por ejemplo, Instagram, TikTok, Facebook, a mí a veces me baja videos y contenido que tú dices, pero ¿por qué me eliminaste este contenido? Este contenido
o sea, no tiene nada que ver. Y estos videos de estos niños muertos los dejan arriba como si nada pasara. Claro. Y no entiendo. Bueno, aquí esto es parte de la propaganda también. Hay videos que no son ciertos y hay videos que inclusive son de otros conflictos y los han puesto ahí, lo sabes. Hay otros videos que sí son reales lo que está pasando allí. Pero la pregunta es rigor, como tú dices, ¿por qué los mantienen arriba? Y a veces a uno pues le censuran algo, alguna cosa que no compara obviamente con lo morboso que son estos videos, que son morbosos. Porque dan más likes, porque dan más views, lo que sea. No, monetizan. Todo eso hay que verlo, ¿no? Dentro del ámbito de lo que son las redes sociales en estos momentos y el negocio de las redes sociales y el negocio de las noticias, que es un negocio. O sea, aquí ya no es nada por la verdad o por la información, hombre, claro que no. Las cosas cambiaron. Por eso uno tiene que pasar por el filtro muchas de estas cosas y no creérselas todas. Y ahí es donde viene pues la capacidad de la persona de montar el rompecabezas y poder entender qué es lo que está pasando en estos momentos. Esos videos definitivamente pues inflaman a muchísima gente. Tanto inflaman a muchísima gente que, oye, el pasado domingo quisieron linchar a los judíos o israelitas que llegaran a Rusia. Llegó un avión y una multitud de una de las regiones del Cáucaso, precisamente ruso, donde la mayoría alegadamente allí son musulmanes rusos, fueron al aeropuerto y se metieron por las puertas del aeropuerto, heridos y de todo, buscando a alguna persona con pasaporte israelita o que fuera judío para lincharlo. Wow, sí, en Rusia. Y eso no es desinformación, eso lo publicaron los rusos, lo sabe, ¿verdad? Allá, así que no es un cuento chino, sino es la verdad. Hemos visto también violencia contra israelitas en Estados Unidos y en Europa. Gente que han sido atacada a puñaladas y agredidos. Gente que no tiene que ver nada con el bombardeo ni con nada. O sea que obviamente es antisemitista. Y esto pues es ilegal, ¿no? Es xenofobia, es todo lo que usted quiera. Es la persecución que esta gente sufrió por mucho tiempo. A veces la gente pierde perspectiva cuál es la historia. En Rusia, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era donde más rusos se buscaban y se mataban en el mundo. Lo sabe, busque la historia. Los perseguían y los ejecutaban. Por eso en la Primera Guerra Mundial los judíos pelearon a favor ¿de quién? De los enemigos de Rusia. Porque Rusia era su mayor enemigo en esos momentos, en Europa Central, en Europa Oriental, etc. Ahora, dicho eso, ya en la Segunda Guerra Mundial cambiaron los papeles y aunque los judíos pelearon a favor de los alemanes en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, los nazis obviamente exterminan 6 millones de judíos. Y persiguen a los gitanos, a las minorías, a todo el que fuera, qué sé yo, con algún defecto, pues había que eliminarlo porque la eugenesia exige la raza perfecta. Ok, y eso lo practicaban los nazis. Todo esto nos lleva a un mundo bien raro, bien extraño. Muy poca gente sabe que habían batallones nazis que eran compuestos por árabes y palestinos peleando en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tú empiezas a buscar todo esto y dices, wow, ¿quién es quién? De hecho, el saludo de Hezbollah es igual que el saludo nazi. Perdóname aquí, así. Vean, busque, vaya, haga un search. O sea, tú te preguntas quién es quién, ¿es nazi, no es nazi? ¿Los ucranianos son nazis? ¿O son nazis, qué sé yo, los de Hezbollah? ¿O quién es quién? ¿Y quién va contra quién? ¿Judíos? O sea, es un revoltillo de cosas. Cagadero, caballo. Que si tú no tienes el trasfondo histórico y la evidencia, como pues coges cualquier cosa, la sacas de contexto y te inventas lo que te da la gana. Y como hay una referencia, que aunque no la entiendas bien, la mezcla con tu cuento chino, pues la gente obviamente se confunde más. Y todo esto, los videos que tú me preguntas, como toda la información que hay, es sumamente difícil a veces de poderla hilar. Si uno usa como fuente de información TikTok, Instagram, el mismo YouTube, Facebook, lo que tú quieras. La gente pone lo que le da la gana. Ahora, su trabajo, mi amigo, ¿no? Como cibernauta, como persona que busca la verdad o por lo menos la información correcta, es verificar la fuente. Eso es todo lo que tiene que hacer, verificar la fuente. Tú sabes que y esto es un dato. Esto es un dato y así lo dicen los números. Nosotros en nuestra plataforma de Yo Soy Molusco en Instagram, Molusco TV en Facebook, ahora Yo Soy Molusco en TikTok. La gente, mucha de la gente, hasta que Molusco no lo ponga, no lo dan como cierto. ¿Por qué? Porque en los últimos años nosotros también caíamos en la vuelta de la desinformación. Y por estar desesperados con el hecho, mira, y les voy a dar esta interioridad para que sepan cómo trabaja esto, para que ustedes tengan este dato, para que sepan cómo trabajan los medios. Y yo lo trabajaba así, nosotros lo trabajamos así, tuvimos que dejar de trabajarlo así. Simplemente por tener la noticia primero que nadie, la subíamos y muchas veces no la verificábamos. Y en muchas de las ocasiones teníamos que terminar aclarando y borrando la información porque era una noticia falsa. Y pues dijimos, ok, cambiemos el formato.
Nuestro formato nunca va a ser picar adelante. Nuestro formato es corroborar la información y que esté 100% verificada. Por eso, en los últimos años, cuando tú dices, mano, hasta que Molusco, por ejemplo, hay información. Si Molusco no lo sube, no lo doy por hecho. Y obviamente eso es gracias a que todos nosotros y mi equipo de trabajo tenemos esa nueva filosofía para subir información. Pero esa filosofía no la tiene la mayoría de los medios. Y yo he visto cadenas grandes e importantes caer por simplemente tener la información primero que nadie. Caer en desinformación. Y para mí es, wow, o sea, es como de, caballos, ustedes son los caballos y están cayendo en la vuelta de las redes sociales por tener la información primero que nadie y lo que están llevando es desinformación. Así es. Hay que tener mucho cuidado porque hasta las cadenas grandes, Andrew, están desinformando a la gente. Eso es la fama que se creó CNN. Por estar haciendo eso, mucha desinformación, mucha gente ya no cree en lo que publica CNN y lo critican. Dice que eso es en Estados Unidos la propaganda norteamericana, y algunos pues también indican que CNN dentro de Estados Unidos, que es la izquierda, eso mismo le ha pasado a Fox también, que ha metido las patas 100 veces, al igual que CNN. RT a cada rato tiene un disparate por ahí, la gente lo repite porque es RT, como si eso fuera verdad absoluta. Ese es otro ángulo más de unas cadenas de noticias controladas por el Kremlin ruso. No, ¿qué va a poner? Y yo te digo a ti, el que le encanta RT, ¿cuándo has visto una sola crítica o un solo defecto? Más medio defecto que tenga Putin. Putin es el hombre perfecto. Olvídate, ese es el Mesías. Jamás ha tenido un problema. Pasea con la amante, maltrataba y dejaba a la mujer y muchas cosas más que puedo hablar de Putin, pero jamás ahí se menciona ni para el carajo. O sea, así que RT es tan fiable como CNN. Es la misma basura. O sea, unos y otros, obviamente, estas cadenas grandes, pues obviamente, nuevamente, monetizan. Es el poder no únicamente económico, sino también el poder de la ideología política que representan, cómo le llegan a las masas. Y la masa no piensa. La masa tú la controlas por emociones, la masa tú la controlas con las imágenes, la masa tú la controlas de muchas maneras, pero jamás dándole la verdad. Nunca. Si no, pierdes el poder. Y de eso se trata todo este juego, Molusco. Y el mundo, lamentablemente, va a seguir. Mientras más medios tenemos electrónicos, que ojalá se usaran bien, los tengamos a nuestro alcance, pues mira, más manipulación va a haber de la gente, más control mental va a existir, más desinformación vamos a tener todo el tiempo, más desigualdad de todas clases, y vamos a tener gente pensando en fantasías que no son realizables, llenando la cabeza de paja, pero de paja. Es triste, es una realidad, y el problema es que toda la vida se ha monetizado. El problema no es monetizar, el problema es monetizar con desinformación. Exacto. Ahí está el problema. Oye, pero con propósito. Con propósito. Obviamente, ellos lo hacen a propósito para mantener la gente, obviamente, atada, ¿no? Y eso está más cabrón todavía. Cuando tú de repente coges y desinformas a la gente con propósito, porque tienes un fin de desinformar y mano, empujar unas causas, las que sean. No. Económicas o políticas. Tienes una agenda. Sí, señor. Y es devastador porque también tenemos un problema. La gente que consume, muchos de los que consumen este contenido sí que les gusta buscar más información. Lo sé porque tú de repente ves un podcast con Andrew y te dices, bueno, Andrew dijo esto, yo quiero buscar un poco más. Buscas documentales y te quieres informar mucho más. Claro. Porque eso es cool, pero las masas no buscan información. La masa leen un titular y opinan y lo dan por hecho. Y ese es el fucking problema. Bueno, nuevamente ven un videito, como tú dijiste, de TikTok o de lo que sea, Instagram, lo que aparezca por ahí. Eso es, porque salió ahí. Cuando yo era muchacho, que no había nada de ni celulares ni nada de esto. No lo dudo. Nada, ¿no? Sí. Es cierto. Pero había televisión. Había televisión. Y había radio. Y había periódico. Y todo el mundo leía y toda la vuelta. La gente leía más. Hoy en día ya nadie lee. Bueno, leen unos que otros, pero muchos prefieren no leer. Pero en aquel entonces decían, si salió en el periódico es porque es verdad. Sí. Si salió en televisión es que es así. Periódico teniendo también su agenda. Y se equivocaban. Entonces, cuando el periódico todavía en la actualidad se equivoca, pues te pone una aclaratoria así chiquitita, en una esquinita. Después del titular gigante. No, después que te quemó, te tiró al medio, te pasaron por la piedra, etcétera, etcétera. Muchos artistas y muchos políticos que han pasado por eso, que le han jodido sus carreras con un titular gigante y aclaran con un cintillo. Mira, nos equivocamos, perdón, así chiquitito. Son ejecutadas del periódico. Pero por eso la prensa escrita hoy sufre los rafagazos de toda una vida de monopolio. Y de control de la información. Eso es así.
¿entiendes? Ya nadie lee, nadie consume el papel y obviamente digitalmente hablando, aunque tienen su tráfico todavía, Claro. no es ni la mitad de lo que tenían. Oye, antes tuve un periódico publicado, una cosa gorda, gruesa, todo Como se anoche. concentraba ahí en el periódico. Mala mía. Pienso que estoy en otro contenido, mala mía. Está bien. Pienso que estoy en los colores de Está la bien. punta, mala mía. Tranquilo, las ilusiones de la infancia. Sí, Tranquilo, mala mía, tranquilo, exacto, tranquilo. mala Son mía. cosas que pasan. Pero mira, la realidad era esa. Oye, y te digo más, la gente prefería anunciarse en un periódico que inclusive en la radio o la televisión. Funcionaba, Andrew, funcionaba. Sí, y estaba escrito ahí. Yo anunciaba mis obras de teatro en periódico, un full page, y ese día vendía 200, 300 tickets. Eso Ahora así. yo pongo un full page y no vendo ni 20 tickets. Es la verdad. No, porque la teoría en aquel entonces era, yo te daba un anuncio en red, te lo mencionaba, y pues, si lo oyó alguien bien, y si no también. Tú comprabas el periódico, todo el que compraba periódico lo iba a ver ahí escrito. Cierto. Y ahí iba a estar en colores o como fuera que pusieras el anuncio. Acá si tú tenías la sintonía de la radio, lo escuchabas. O si en televisión estabas viendo ese canal. Sí. De que obviamente tiene unas ventajas, y de eso vivió por mucho tiempo. Y la prensa en Puerto Rico, pues obviamente los periódicos de que vivían, al igual que muchas estaciones, del gobierno de Puerto Rico como todo, el mantengo corporativo. Hello, claro. Tener contratos con el gobierno para que las agencias se anuncien ahí, sea que en aquel entonces era Autoridad de Energía Eléctrica, que se anunciaba 24/7, Autoridad de Carretera, hasta el Fondo del Seguro del Estado, todo el mundo se anunciaba, cientos de miles y millones de dólares en propaganda, y todo el mundo quería tener los contratos del gobierno. Por eso habían periódicos que jamás le tiran al gobierno, y si le tiraban era una tontería porque tenían contratos millonarios. Entonces los que no tenían contratos, que los tenían de esquina, pues a eso obviamente tenían una crítica a matar contra el gobierno. Y eso es todo en este país y en todas partes. Dinero, capital, poder, control. Fuera de eso, lo demás es para que usted se duerma y piense, qué sé yo, angelitos preñados y en diablitos con jabitos que tiran peo, cosas así. ¿Tú me entiendes? Los cambios climáticos, cambiando el tema radicalmente, y no quiero dejar este tema fuera porque las imágenes son terribles. Producción ya tiene algunas imágenes en pantalla del huracán Otis. México, Acapulco específicamente. La historia es terrible, iba a entrar como tormenta. Acapulco, esta zona de México, se prepara para una tormenta. No se prepara para un huracán categoría número 5 o número 4, que fue el que entró a esta zona Yo te desapareciendo. pregunto, Molusco, ¿quién se puede preparar para un huracán clase 5? Nadie. Sí, pero de repente, con una tormenta me quedo en casa, con un huracán yo me puedo buscar un refugio. Tienes que moverte con las dos. Si tu área es inundable, que es el agua, el viento obviamente se va a llevar lo que se va a llevar, pero si tu casa es resistente, pero ustedes no son inundables. Mira, aquí en Puerto Rico no pasó ninguna tormenta y huracán. ¿Qué ocurrió los pasados días? El viernes en la noche durante todo el día fue un caos en Puerto Rico con lluvias descontroladas. Así es. Se rompió el récord de la cantidad de lluvia recibida en el área metropolitana. Yo estaba en Miami trabajando y lo veía en mi propia plataforma. Decía, wow, Sí. los panas me enviaban en la carretera, la gente bajándose. O sea, era un caos lo que había, con lluvia solamente. Así es. Así que el agua obviamente es aún más destructiva que el viento. Pero vamos a exponer esto, ¿no? En estos momentos inclusive hay otra tormenta allí en Centroamérica que viene por el Pacífico que está azotando a El Salvador, Honduras y esos países, Nicaragua, etcétera. Están cogiendo vientos de tormenta en estos momentos. Así que Otis era una tormenta, cambió, como tú dices, en pocas horas, ¡guau! Menos de 24 horas más o menos, cambió, evolucionó hasta convertirse en un monstruo clase 5. Obviamente impactó a ese estado de la costa del Pacífico, el estado de Guerrero, donde está la ciudad de Acapulco, que Acapulco nunca había recibido un impacto de esta índole, nunca. 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 No sabía. No, pues ahora inauguraron, bueno, el 80% de toda la cuestión turística se desbarató, 600 hoteles se fueron, más de 240,000 hogares se hicieron nada también, tiene cientos de miles de personas refugiadas. Por otro lado, habían dicho 48, pero ahora aclaran que son 45 los muertos y obviamente las pérdidas son billonarias. Acá en Puerto Rico sabemos lo que se vive, pero a diferencia de Puerto Rico, porque ellos están en un continente y una isla vis a vis un continente, es muy diferente el daño. Daño es daño, pero la recuperación de daño, la mitigación no se trabaja igual. Por ejemplo, ya ellos tienen el 60% de electricidad. ¿Cuánto tardamos nosotros en tener el 5% de electricidad? ¿Meses? Vamos a señalar que nuestro sistema eléctrico es una basura, no sirve para nada, la administración tampoco sirve para nada. En aquel momento todavía no había entrado Luma, pero como quiera sigue nefasto con todo y Luma en el poder y la administración de
del sistema eléctrico de Puerto Rico. Obviamente nosotros tenemos una situación, tú me puedes aclarar un poco más sobre eso. La topografía de Puerto Rico es terrible, nosotros somos demasiado montañosos y llevar de repente luz a las montañas es devastador. Cuando tú de repente sobrevuelas Puerto Rico, que tú ves todos esos cables tirados lado a lado, eso, o sea, unir esos cables, ensamblar eso es bien, bien complejo. Nosotros no podemos soterrar toda esa cablería. Lamentablemente quisiéramos que fuera así, pero no tenemos. Hay zonas que se pueden soterrar, áreas metropolitanas y otras zonas más, pueblos, etcétera. Lógicamente la topografía del país pues, no permite otras cosas, ¿no? Y la composición del terreno en algunos lugares. Ves esas líneas enormes que se van tirando, pero tú todo eso tienes que trabajarlo para que lo puedas reforzar. Y tienes que ver obviamente cómo ha cambiado, ¿no?, la situación actual de Puerto Rico. Nosotros tenemos, ¿no?, las generatrices, la mayoría de ellas están actualmente en el sur de Puerto Rico, cerca de las costas, ¿no?, para enfriar obviamente los hornos y todo esto. Tiene su estrategia en ese momento para llevarle combustible vía barco. Tenemos una sinnúmero de cosas que tenemos que nuevamente replanificar o planificar en Puerto Rico, es decir, volverlas a trabajar para hacer a Puerto Rico más resiliente en caso de que otra tormenta o huracán clase 5, clase 4, clase 3, clase 2 o lo que venga nos impacte. Y esto también hay que señalar que existe también el peligro de los terremotos. Ahora mismo ha habido problemas, por ejemplo, allá con Costa Azul, en Puerto Rico, en el área de Guayanilla. ¿Por qué? Porque obviamente es un área sísmica. Ahora, para poder ponerle seguros a todas esas plantas generatrices eléctricas, pues el seguro te lo va a pensar 2 veces antes de dártelo, o te va a aumentar, triplicar, o lo que sea, cuatriplicar los gastos del seguro, porque tienes una planta eléctrica en una zona sísmica donde está temblando todo el tiempo y puede haber hasta peligro de tsunami. ¿Cómo rayo te voy a asegurar yo? ¿Con qué certeza te voy a dar yo de que eso no va a ocurrir? Y obviamente, pues hay que sacar el seguro. O sea que Puerto Rico tiene que nuevamente observar qué va a hacer en el país, cómo vamos a trabajar con esa reconstrucción del sistema eléctrico, de esa infraestructura, no solamente eléctrica, sino de acueductos también, para que no dependa únicamente de electricidad, porque nos quedamos sin agua cuando se va la electricidad. Estamos en una isla de 100 por 35, como digo yo, Malta Asadita, pues un poco más grande. Pero la realidad detrás de todo esto es que Puerto Rico en estos momentos, sépalo usted, debe tener un plan continuo de emergencia. Me explico. Fíjate qué pasó con esta lluvia. Cuando nos tiembla un poco, ha habido más actividad, obviamente, de temblores nuevamente del suroeste, aunque no han sido de gran magnitud, pero obviamente se señalan las posibles amenazas de terremotos en el área de Puerto Rico y tsunami. Están ahí y obviamente no se pueden descartar y sabemos que en algún momento va a ocurrir, no se sabe cuándo, puede ser cerquita, puede ser a medio plazo, puede ser lejos, pero están ahí y los huracanes van a venir todos los años. Por ende, estás obligado a tener un sistema de emergencia continuo. Es decir, que estemos reparando y que sepamos que no podemos bajar la guardia, porque cualquier cosa podría ocurrir en cualquier momento. Y la isla de Puerto Rico pues se ha convertido también en una economía de gobierno de desastre, que depende que venga un desastre para que vengan inyecciones de millones de dólares federales. Y mientras hayan desastre, pues más millones van a llegar. Y así vamos a mantener esto, ¿no? Todavía estamos con más de la mitad o mucho más, 2/3 partes de lo que se mandó para Irma y María ahí sin usarse. Y también estamos con lo mismo con los temblores, con la destrucción de los temblores. No podemos tener, obviamente, un país resiliente que necesita, obviamente, estar siempre pendiente a qué fondos federales van a enviar si no puede reparar o no puede reconstruir o no puede planificar inteligentemente para enfrentar los fenómenos que vengan. Te dije hace un momento que nadie está preparado para un huracán clase 5. Tampoco nadie está preparado para un terremoto clase 7 o nivel 8 en la escala Richter. Pero uno puede mejorar las cosas para que puedan haber planes de mitigación o que tú puedas, obviamente, minimizar, como dijimos hace un rato, los daños que pueden ocurrir. Para mí es una vergüenza que como gobierno no tengamos la capacidad de poder administrar, porque si tú realmente estás en el gobierno es porque tienes que administrar un país. Claro. Y tienes que tener la capacidad para poder administrar los fondos de un país. Tú no tienes la capacidad para administrar el dinero histórico que ha entrado a las arcas de Puerto Rico para que realmente remodeles un país, lo reconstruyas. No hemos tenido esa capacidad. Para mí es una vergüenza. Y para mí ver gente defendiendo los políticos que toda la vida te han fallado, claro, pues más vergüenza tú me das. Yo quiero decirte, mirándote que me das vergüenza. Que tú todavía estés pensando que los mismos tipos que te han fallado toda la vida son los mismos tipos que te van a proteger. Y ellos dependen de tu tristeza, de tu sufrimiento, de que vengan huracanes al país, de que vengan terremotos al país para, como dice Andrew Álvarez, venga dinero de Estados Unidos para poder mantener una isla. Y se supone que eso no corra así. Pero tú sigues defendiendo esas mismas basuras que te han llevado al fracaso más grande de un país, Puerto Rico. Dicho eso, nosotros como puertorriqueños también tenemos que trabajar a la par con el gobierno.
Si el gobierno tiene que prepararse para nosotros prepararnos para un huracán, para emergencias, tú también. ¿Tú sabes lo que pasa, Andrew? Tenemos un problema que en la mayoría de las casas en Puerto Rico, aquí la gente no sabe qué hacer si viene un terremoto. Aquí la gente todavía no sabe qué hacer si viene un huracán. Mañana anuncian un huracán y hay un caos y la gran mayoría no le ha dado ni mantenimiento a la planta eléctrica que ellos compraron cuando vino el huracán María. Sí. La dejaron tirada en la parte de atrás, cogiendo moho, agua, sol y sereno, la gasolina adentro, no hacen nada, no sé. Entonces, tú no puedes pedir que el gobierno tenga un plan cuando tú en tu hogar no tienes uno. Así que tenemos que trabajar a la par con el gobierno. No podemos, o sea, el gobierno no se puede meter en tu casa a crearte un plan. No utilices nada más esto para ver mierdas en Molusco TV. Utilízalo también para buscar información, de preparar tu bultito, de hacer una preparación colectiva con tu familia, que el gobierno también tiene que hacer lo mismo, porque el gobierno que nosotros tenemos, eso es una mierda. Pero tú también tienes que ponerle tu parte. Tenemos que trabajar colectivamente, Andrew. No podemos realmente delegárselo todo al gobierno. Claro que no. Cabrona eso. El gobierno pues no puede cumplir con todos los requerimientos que necesita la sociedad. No te puede tener un policía en cada esquina, no puede tener un bombero en cada comunidad. No te puede llevar la ayuda de emergencia cada vez que se inunde y tener allí, qué sé yo, los voluntarios que ya no existen, porque hasta eso se eliminó, ¿verdad? Para tipos de emergencias que surgen en el país. Pero sí hace falta que la ciudadanía, hombre, y uno se pregunta, caramba, la gente le llega, se lo ha dicho por radio, televisión, se lo ha dicho por celulares, se lo ha dicho por todas partes, noticias, etcétera. ¿Cómo prepararse y qué prepararse? La gente pues le da, qué sé yo, de codo, no le da seguimiento hasta que llega el desastre, ¿no? Y cuando llega el desastre ya es muy tarde para tú reaccionar. Tú tienes que reaccionar antes, tienes que prepararte, ¿no? Tienes que llevar a cabo un plan familiar, un plan individual que vas a hacer. O sea, hay muchas reglas de juego, Molusco, en todo esto. E inclusive se han dado seminarios a comunidades de cómo prepararse durante un fenómeno catastrófico que podría ser un gran huracán, un terremoto, o otra cosa, lo que pueda surgir, tsunami o lo que aparezca en la calle. Yo realmente creo que la gente tiene que volver nuevamente aquí a ajustar su chip, ¿no? A darse cuenta, ¿no? Un shock de la realidad, de que es vulnerable, de que las cosas suceden, de que es muy tarde cuando quieres responder, de que no es correr, como tú dices, se anuncia un huracán y todo el mundo va a la gasolinera a hacer una fila enorme o a vaciar los supermercados o las farmacias. Uno tiene que tener obviamente un plan siempre activo, preparado. Tú no sabes cuándo te va a coger el desastre y dónde te va a atrapar. Tú necesitas obviamente preparar a tus hijos, a tu familia, saber dónde tienes medicamentos, tener todas estas cosas, ser, disciplinado en esto, como tú has dicho, dejan las cosas tiradas. Pues es un reflejo del mismo gobierno. O sea, el gobierno y la población ¿cómo te diría yo? Se ponen a la par. Sí, hay una palabra para esto, ¿verdad? Se retroalimentan, vamos a usar ese término. Se retroalimentan porque tú ves un reflejo de uno en el otro, ves la radiografía de uno en el otro, ves las deficiencias en el gobierno que tiene la gente común en la calle, veo los fallos que hace el gobierno, los fallos que tienen las personas también, inclusive a la gente que elige, pues gente que viene de acá, sean algunos con mejor clase social, otros con menos, da lo mismo, pero hay gente que sube con los mismos fallos también y no van entonces, ¿no? La totalidad del problema. Y aquí, lógicamente, y es real, y es lo cierto en todo esto, la gente tiene que hacer su parte, como el gobierno tiene que cumplir con la suya. Si usted no cumple con su parte, no le exija al gobierno que no cumpla. Si usted es el primero que falla, usted tiene que darse cuenta que dentro de sus limitaciones, las que usted tenga económicas, las que sean, de conocimiento, información, pues bueno, conocimiento e información están disponibles y no le cuesta nada. Lo puede conseguir, no le cuesta nada. Ahora, por otro lado, las demás cosas que necesita, no todo el mundo tiene una planta eléctrica, la puede pagar, no todo el mundo tiene celdas solares. Y de hecho, tener celdas solares no te garantiza que viene un huracán clase 4, clase 5 y te vuele las placas para rayos y te quedaste sin corriente. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Virar huevo? O sea, ese tipo de cosas. O sea, hay que prepararse para una situación caótica como la que puede ocurrir y el pueblo de Puerto Rico tiene que estar consciente que está en una isla, que está aislado y que está, ¿no?, a la intemperie prácticamente, por decirlo de esta manera, ¿no? Está expuesto a cualquier tipo de evento natural que pueda azotarnos o impactarnos. En un resumen corto, antes de despedir este podcast, para que la gente una vez más logre entender por qué estos fenómenos atmosféricos son tan poderosos cada día más y más. Y cómo de repente una tormentita o una tormenta, para no tratarlo diminutivo, porque una tormenta te puede destruir también, se convierte en huracán categoría 5, en este caso lo de Acapulco, en México, y nos puede destruir como le puede destruir a cualquier... O sea,
pueden entrar en Estados Unidos, pueden entrar aquí en Puerto Rico. ¿Por qué eso está pasando? Obviamente el cambio climático está ahí en nuestras narices. Claro, tiene el cambio climático y depende también, ¿no?, el efecto del niño o la niña, que son las corrientes que vienen por el Pacífico. El niño, la corriente de agua caliente, la niña de agua fría, van obviamente desde el Pacífico hacia América, y esto altera completamente, ¿no?, la situación atmosférica o las condiciones del tiempo en las regiones de América, incluye el Caribe y el Atlántico. Pero aquí hay que estar consciente de que el cambio climático es una realidad, que no es un cuento chino, que no es una bobería, que no es una paja mental, que está ahí, que el océano está cada vez más caliente y esto es energía, es combustible para estos fenómenos atmosféricos como huracanes y tormentas, que vamos a tener más eventos, por ejemplo, de tornados en la isla de Puerto Rico, o donde quiera que usted esté, si es que las condiciones ambientales se dan para esto. Vamos a tener más trombas marinas, por ejemplo, que se han dado aquí en Puerto Rico, y a veces una tromba marina se convierte en un tornado, entrar en tierra, o vis a vis, de tierra al mar, pues cambia. O sea, todas estas cosas van a seguir aconteciendo, climas extremos, y vamos a tener cada vez más climas extremos. Aparte de toda esta situación que hemos hablado de la guerra, Irán, la amenaza de Irán, Corea del Norte, Taiwán, China, la guerra Ucrania, Israel, Franja de Gaza, Haití, que se olvidaron de Haití, ahí hay un desastre en estos momentos, y tantos otros lugares más del mundo. África partida por el medio. Todas esas cosas se suman, van concatenadas. ¿Y quién soluciona esto? Las Naciones Unidas no tienen la capacidad para hacer eso. Nadie, ningún país se ha tomado, ¿no?, la bandera de decir, bueno, vamos a ser la cabeza del cambio del mundo, para cambiar. Cada cual está atento a su parcela y atento a sus propias conveniencias. No le importa realmente el resto de la humanidad. Así que bajo, como digo yo, con esos truenos y bajo esas condiciones, y lo repito por enésima vez, nos acercamos cada vez más a nuestra eliminación, a nuestra extinción. Cada vez que vemos más gente, menos recursos tenemos. Y estas cosas pues están fuera de control. Un mundo en caos, un mundo en guerra. ¿Qué puede prometerle a tus nietos, a tus hijos, a los que vienen después? Nada. Hemos heredado lo que nuestros antepasados nos dejaron. Un mundo en guerra. Mis abuelos vivieron un mundo en guerra. Mis padres también, me lo dejaron a mí. Yo he vivido un mundo en guerra y se lo estoy dejando a mis hijos y a mis nietos. No aprendimos mucho de la historia. Y si no aprendemos de esa forma, de esa manera, como dicen, la letra con sangre es que entra, pues simplemente no hay mucho futuro que esperar. Y hay que ser honesto y real. Hay que cambiar la mentalidad. Necesitamos un nuevo mundo. Y está en nuestras manos hacerlo, meramente dejar que se deshaga. Pueden seguir a Andrew Álvarez en su canal de YouTube, Andrew Álvarez Chardón. Aquí le das a la campanita, te suscribes a él. También en Facebook, en su fanpage, Andrew Álvarez Chardón, página oficial. Esa es la página oficial de Andrew en Facebook. Ahí también sube su contenido. Como siempre, Andrew, gracias por estar con nosotros. Claro que sí. Y aprovecho para invitar a mis amigos al último conversatorio de este año 2023. Voy a estar el sábado 11 de noviembre. Vamos a estar en Café Sí o Sí, en el área metro. Por fin, caridad. La gente, área metro. Bueno, cuando hay fecha y hay disponibilidad de lugares, pues hacemos algo. Vamos a estar con este conversatorio el próximo sábado 11 de noviembre a las 8 de la noche en Café Sí o Sí, acá en los Borinquen Towers, en la avenida Roosevelt. Vamos a presentar esto, un mundo en guerra. Israel, Gaza, Irán, Hezbollah, Ucrania, Rusia, África, todo lo que está pasando y lo que viene para Latinoamérica también, a consecuencia de todo esto. Y los conflictos locales también. Muchas cosas. Por no hablar de las masacres en los Estados Unidos, que también están al palo en esa guerra no declarada que hay dentro de los Estados Unidos, de locos y gente armada sin control alguno. De esto y mucho más. Vamos a hablar, recuerda, el día 11 de noviembre en el Café Sí o Sí, acá en los Borinquen Towers, en la Roosevelt, en San Juan. Teléfono de contacto 787-579-8600. Mi producción 579-8600. Separa tu espacio con tiempo, espacio limitado. Y más adelante, pues acá con Molusco haremos otras cosas distintas y diferentes. Molusco TV, Top Secret.